Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer seguir participando de este club de aprendizaje sobre los programas de optimización de antimicrobianos. El día de hoy nos trae un poco la discusión de cómo implementamos estos programas, de lo que venimos hablando en todos los episodios anteriores, en situaciones críticas. Sabemos que realmente hoy por hoy, en tiempos de crisis, nos urge implementar estos programas de optimización de antimicrobianos. Sabemos que entre un 30 y un 50% de acuerdo, según las instituciones, los antibióticos utilizados en esas instituciones son de uso inapropiado. Muchas veces es por dosis inadecuadas, por tiempo inadecuado o continuación innecesaria, o uso de amplio espectro cuando uno específico es suficiente, por ejemplo, y mucho mejor y mucho más efectivo. El uso inapropiado de antimicrobianos impulsa la selección de bacterias multiresistentes, lo que resulta en un impacto en el paciente, en la evolución del paciente, en la seguridad del paciente, genera mayor morbilidad y mortalidad e incluso aumento de costos en los pacientes. Y la escasez de antibióticos en estas épocas de crisis, sobre todo en situaciones de escasos recursos, resulta en el aumento de la resistencia, porque empezamos a utilizar antibióticos que no nos terminan de resolver la infección y generan o presionan una mayor resistencia, selección de mecanismos de resistencia en las bacterias, lo que genera de vuelta mayor mortalidad y mayores costos. Entonces, en las unidades de cuidados intensivos o en unidades críticas, ¿para qué queremos implementar un PROA? Primero porque sabemos todos los beneficios de los programas, pero en general, puntualmente en la terapia intensiva es un lugar donde se usan muchísimos antibióticos y cuando están mal utilizados, realmente genera una selección de cepas multidrogoresistentes muy importante. Con lo cual, el PROA en la terapia intensiva, siempre decimos empecemos por las unidades críticas, porque ayuda fuertemente a reducir la presión antibiótica y por lo tanto la selección de cepas multidrogoresistentes y, consecuentemente, disminuye así la mortalidad asociada a estos gérmenes. Vamos a ir con un pequeño caso clínico como para que vayamos eh, viendo cómo podemos implementarlo paso a paso a los PROA, ¿sí? Este es un paciente de sexo masculino de 65 años, le pusimos JP, que tiene como antecedente una diabetes mellitus. Ingresó hace 10 días a la terapia intensiva porque requirió una cirugía mayor por una colestitis aguda complicada. Posterior a la cirugía quedó en asistencia respiratoria mecánica y quedó internado en nuestra institución. A los 10 días de la terapia intensiva, el paciente se pone séptico, ¿sí? Empieza con fiebre persistente, con leucocitosis, con lactato elevado, empieza con requerimientos de drogas vasoactivas, con todos los fenómenos de un SIRS en respuesta a un foco infectológico, a un foco infeccioso. Se sospecha o una neumonía asociada a ventilación o una infección intraabdominal, o sea, algo asociado a su patología inicial. ¿Y qué es lo que se decide hacer? Es pancultivar, hemocultivo, aspirado traqueal y urocultivos, e iniciar un tratamiento empírico inicial apuntado a los bacilos gram negativos multidrogoresistentes, ya que en esa terapia conocían su epidemiología y sabían que tenían ese tipo de bacilos, por lo tanto que eran sensibles, no eran metalobeta-lactamases ni con carbapenemasas, pero que era sensible de alguna manera en la epidemiología previa a meropenem y amicacina, por lo cual se empieza con ese tratamiento combinado apuntando a ambos focos y al 90% de los gérmenes probables que podrían producir esta infección en la terapia. Nos quedamos con este caso clínico. A medida que vamos viendo cómo implementar los PROA, vamos a ir viendo qué es lo que debiéramos hacer con este caso de clínico disparador, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas para ver acá. Eh, por ejemplo, en etapa de prevención, ¿por qué no se puso por ahí? No se pudo, si se hizo la evaluación de la sedación y de la extubación diariamente para no tenerlo 10 días en ARM el paciente, quizás no requería tanto tiempo. Por ejemplo, la tasa de uso de asistencia respiratoria mecánica es una de las mayores causas de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por eso en este caso podríamos ir analizando un montón de pasos que podrían habernos evitado llegar a la necesidad de usar estos antibióticos. Ahora ya estamos en esta situación, el paciente está séptico, no hay duda de que necesita un tratamiento antibiótico potente que cubre el 90% de los gérmenes probables, por lo cual se inicia en este caso meropenem amicacina. En la terapia y en el tratamiento de las infecciones multidrogoresistentes en la unidad coronaria realmente es un desafío muy grande, ¿sí?
Son un principal problema en las terapias estos bacilos o generalmente los gérmenes multidrogorresistentes y es el objetivo central de los PROA bajarlos. Hoy por hoy estamos contra los bacilos gram negativos. Años atrás tuvimos algún problema muy grande contra los cocos con el estáfilo banco R, pero hoy generalmente la mayoría de nuestras terapias intensivas en diferentes ciudades y en diferentes países sabemos que el problema son los bacilos gram negativos o multidrogorresistentes. La alta prevalencia de la resistencia hace que la elección empírica sea crucial. Ustedes saben que el paciente con shock séptico, tanto que se habla de las 2 horas de oro y del manejo de la sepsis, que mientras antes iniciemos un tratamiento empírico efectivo en el paciente, va a tener mejor respuesta, mejor evolución y mejor pronóstico de ese paciente. Con lo cual, si nosotros nos equivocamos en la elección del tratamiento empírico o no está disponible en nuestra institución, aumenta la mortalidad. Para poder hacer esta selección, o sea, la elección de qué antibiótico voy a utilizar, tiene que ser una evaluación muy precisa, consensuada con todo el equipo médico, con información clínica, con información epidemiológica, con información farmacológica y con información microbiológica. Entonces, en el paso 1 tenemos este caso clínico. Lo primero que tenemos que hacer es ver que antes que empecemos con los antibióticos se tomen todas las muestras de cultivos necesarias. Eso es fundamental. Recordar, no empezar antibióticos en la internación, sobre todo en los pacientes, si no les tomo muestras de cultivo previamente. Entonces, es súper importante que le tomemos muestras de cultivo. No estamos sabiendo, por lo menos por la información que tenemos, exactamente cuál es el foco, no sabemos si tiene síntomas respiratorios, si progresó algún infiltrado en la placa, si el abdomen se puso con alguna complicación o supuración por la herida, no lo sabemos todavía, por lo tanto tenemos que cultivar, hacer hemocultivos, aspirado tracheal, urocultivo es fundamental. Y ahora tenemos diferentes opciones de acuerdo a la institución en la que nos encontremos, ¿no? O a los recursos en los que yo tenga. Si no dispongo de métodos rápidos de diagnóstico microbiológicos, tengo que recurrir al laboratorio microbiológico básico, al GRAM y al cultivo. Entonces, la opción básica es hacer la tinción de GRAM, que es rápida, que es esencial, y hacer los cultivos tradicionales, que son útiles para los resultados y para tener los datos de resistencia. Ahora, en las opciones deseables o lo ideal que tenemos hoy por hoy son las pruebas rápidas de diagnóstico microbiológico, como por ejemplo el MALDI-TOF o las pruebas moleculares, que lo que nos detectan son genes de resistencia, nos detectan rápidamente el tipo de germen que aparece en estos cultivos y nos puede ayudar a que vayamos mucho más rápidamente adaptando el tratamiento empírico inicial a lo que realmente necesitamos para nuestro paciente. Con lo cual, yo les diría que el paso 1 creo les diría que es el más importante porque es el único que me va a ayudar a mí después. Si yo tomé una buena muestra de cultivo en un buen tiempo y procesamos bien la muestra, tenemos un laboratorio de confianza que nos hace un buen procesamiento de las muestras y un buen informe de resultados, vamos a poder seguramente adecuar nuestro tratamiento posteriormente en la evolución del paciente y de esta manera poder tener una mejor respuesta. El segundo paso, después que tomé los muestras de cultivo, por supuesto, es elegir el tratamiento empírico. Tengo que tener guías locales. O sea, no nos sirve basarnos en guías nacionales o internacionales, porque realmente puede ser que no disponga de esos antibióticos, que esos antibióticos que dicen las guías necesiten medir dosaje de determinados antibióticos en suero y yo no tengo las herramientas para medir esos antibióticos, por ejemplo. Puede ser que mi epidemiología local no sea la misma que dicen las guías. Puede ser que mi paciente no coincida con las características que me dicen de los pacientes en las guías. Por eso es súper importante que nosotros tengamos guías de tratamiento para las patologías más frecuentes en una unidad de cuidados intensivos que esté basado en nuestra epidemiología local, en la disponibilidad de los recursos que nosotros tengamos para poder ir adaptándolos. Con lo cual, es importantísimo que nos basemos en la epidemiología institucional por servicios y patrones microbiológicos locales. Se demostró que las instituciones que tenían una guía epidemiológica local adaptada a su realidad tenían un 30% menos de mortalidad de los pacientes con sepsis asociados al cuidado de la salud que en las instituciones que utilizaban guías bajadas de nación o de otros países que no estén adaptadas a su realidad. Con lo cual es fundamental, antes de llegar a esta situación, ya tener las guías escritas de acuerdo a nuestra epidemiología local.
El ajuste de espectro en la terapia empírica, la restricción. ¿Qué es esto? O sea, en el tratamiento empírico, como les decía recién, no nos podemos basar en guías nacionales. Tenemos que tener nuestras guías locales y saber qué es lo que nos pasa como institución. Por ejemplo, si tenemos mucha presencia de Clostridium difficile, hay algunos antibióticos que van a estar restringidos. Si estamos teniendo muchas carbapenemasas, quizá los carbapenems tengamos que restringir o las céfalos de tercera tener algunas guías locales que nos ayudan a decir qué antibióticos no debiera usar por una cuestión quizás incluso epidemiológica en mi institución, ¿sí? Entonces, el tratamiento debe ser de amplio espectro y cubrir los posibles gérmenes Bacillus gram negativos, multidrogos resistentes en la fase inicial, que es lo que generalmente ocurre hoy en todas las unidades de terapia intensiva. Se recomienda de alguna estrategia restringida, como restringir el uso de antibióticos de alto costo o de indicación restringida, como carbapenémicos, como vancomicina, como clindamicina, en el caso que tengamos una alta prevalencia de Clostridium difficile, digamos, de acuerdo a la situación local, tenemos que hacer algunas restricciones, ¿sí? Otra forma de la restricción es que se puedan autorizar esos antibióticos durante 24 o 48 horas en caso de un shock séptico, por ejemplo, pero que a las 48 horas debiera estar ya validado de a continuación o no por un equipo de infectología o por un equipo de PROA. Porque me dirán, un paciente crítico, yo no puedo estar esperando a ver que le ubiquen por ahí al infectólogo que me diga si puedo usar o no. Por eso tengo que tener guías estrictas, escritas, que digan ante un tratamiento empírico para una neumonía, para una infección abdominal, para una bacteriosis catéter, con qué empezaría, y a las 24, 48 horas, si tengo métodos de diagnóstico rápido, voy a poder ajustar mucho más rápidamente, y si no dispongo de ellos, en cuanto pueda, tengo que adaptarlos. De todas maneras, a las 24, 48 horas, el infectólogo y el farmacéutico de la prueba deben evaluar si realmente está bien dado ese antibiótico con la dosis adecuada, con un índice PKPD también adecuado. Entonces, cuando hablamos de índice PKPD, justamente es esto, optimizar la dosis de los antibióticos. Sabemos que los pacientes críticos sufren un montón de cambios significativos en la farmacocinética porque aumentan el volumen de distribución, pueden tener aumento de clearance renal, digamos, eliminar más rápidamente, inclusive en algunos casos, las drogas o en otros casos hacer una falla renal y eliminarlo más lentamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El riesgo más grande es la dosis subóptima porque ahí genera más resistencia. Por eso es tan importante este índice y optimizar la farmacocinesis y la farmacodinamia de nuestro antibiótico en el paciente, porque si damos dosis subóptimas vamos a favorecer las presión de resistencias y aumentan los gérmenes multiresistentes, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una dosificación muy individualizada. Cada paciente tiene su individualidad y tenemos que adecuar realmente a ese paciente, a esa situación, a su patología de base, la indicación de los antimicrobianos. Entonces es muy importante que nosotros como equipo PROA podamos identificar qué pacientes tienen riesgo de ser infradosificados, ya sea por el peso, ya sea por el aumento de volumen de distribución, porque están en anasarca, porque tienen un aumento de clearance renal. Todo eso tenemos que identificarlo para poder seleccionar qué pacientes necesitarán, si es que tenemos el dosaje del valle de algunos antibióticos, y en el caso que no dispongamos, evaluar la posibilidad de aumentar esa dosis de acuerdo a todas las individualidades que tenga ese paciente. Obviamente que la estrategia de dosificación optimizada es ajustada a los recursos. Sabemos que no todos lo podemos hacer, pero lo ideal es poder medir de alguna manera. Si no podemos medir, si no podemos medir los niveles de ese antibiótico, lo que tenemos que hacer es ser muy estricto en evaluar la función renal, la función hepática, el peso, bueno, los parámetros farmacocinémicos y farmacodinámicos, si no los encontramos o no disponemos, no podemos, pero tenemos todas las otras herramientas que las tenemos en lugares de bajos recursos. Y en casos que utilicemos beta-lactámicos, está demostrado que la infusión extendida o continua es mejor que la infusión intermitente, ya que permanece con un nivel en sangre de estas drogas y evita que hagan picos y valles y en esos momentos las bacterias reconozcan un poco el mecanismo de los antibióticos y generen presiones de selección de resistencia. Por eso siempre es mejor tratar de establecer una línea de concentración de antibiótico en sangre que no tenga mucha variabilidad, cosa que de esa manera evite la presión de selección de resistencia.
Bueno, hay algo que también tenemos que pelear o discutir o negociar con nuestros terapistas, es el tema de la terapia combinada o monoterapia. Nosotros sabemos que digamos, previamente se conocía o se creía que la terapia combinada era mejor que la monoterapia, pero está demostradísimo que no es así, que inclusive es discutible, que aumenta la toxicidad, que a veces puede favorecer la emergencia de resistencia, con lo cual si bien es una práctica habitual, no es una práctica necesaria. Tenemos que evaluar en cada paciente. Tenemos que ver si nosotros disponemos, por ejemplo, para hacer monoterapia y podemos dosar esos antibióticos en sangre, los niveles, no podemos quedar tranquilos. Ahora, si no tenemos esos recursos y no estamos seguros de que el antibiótico ese se mantenga en un buen en sangre, bueno, podemos, es verdad, ahí hacer una terapia combinada para ayudar a evitar esta variabilidad de las drogas en sangre. Y ahí hay un montón de situaciones clínicas en las que tenemos que elegir la terapia combinada. Pero hoy por hoy, la recomendación número uno es que no es necesaria la terapia combinada en los tratamientos empíricos. Hay nuevos beta-lactámicos que inclusive están recomendados en monoterapia, que pueden ser mejor tolerados y con mejor eficacia que utilizar carbapenems con aminoglucósidos como terapia combinada. Solamente en situaciones particulares es cuando se recomienda la terapia combinada. El rol del farmacéutico clínico y el ahorro de costos. O sea, cuando hablábamos de pruebas recién y decíamos que el infectólogo o el farmacéutico tenían que evaluar ese paciente a las 24 48 horas, ¿por qué el farmacéutico? El farmacéutico clínico hospitalario tiene un rol, pero fundamental, primordial en lo que es PROA. Es el que es uno de los miembros esenciales en este equipo. Lo que nos ayuda es a realizar la revisión posterior a la prescripción aportando consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Tiene que, por ejemplo, sus aportes pueden ser si podemos pasar de vía oral de endovenosa a vía oral, si la dosificación está adecuada, si la duración del tratamiento es adecuado y si puede haber algunos espectros como efectos superpuestos o interacciones entre las drogas, no solo entre los antibióticos, sino en todas las drogas que recibe ese paciente. Estas acciones son vitales para reducir el costo y la estancia hospitalaria. El tercer paso puede ser paso número uno, diagnóstico microbiológico. Paso número dos, todas esas consideraciones de la terapia empírica inicial. Paso número tres, voy a descalar. Llegamos al punto en el que tengo que decir, bueno, a ver, recibí los cultivos del paciente. ¿Puedo descalar? Eso es ajustar el esquema antibiótico una vez que se obtienen los resultados microbiológicos y se confirma la respuesta clínica. Es un proceso de reducción del espectro de los antimicrobianos, ¿sí? Se recomienda basado en guías clínicas y ha demostrado que no solo no asocia a peores resultados, sino que claramente tiene un impacto en el paciente y en la epidemiología local, con lo cual nosotros tenemos el compromiso como PROA de descalar en cuanto tengamos la posibilidad de tener de información microbiológica, de tener información del paciente, descalar lo antes posible. Los tipos de ajuste, esto tiene que ser de acuerdo al caso clínico. Por ejemplo, si los cultivos me vienen negativos y yo supongo que el descompensación hemodinámica no fue por infección, suspendemos los antibióticos. Si tengo que reducir el espectro, por ejemplo, aparece una pseudomona en un cultivo, tengo que apuntar más finito, como yo les digo por ahí a mis pacientes cuando les explico que le damos los antibióticos, que apuntamos a un montón de gérmenes y cuando ya sabemos, puedo ir más finito y más específico sobre ese germen. Pasar de terapia combinada a monoterapia, por ejemplo, esto puede ser en un momento en el que dijimos, bueno, le pusimos eso porque queremos ampliar un poquito el espectro, por si no era sensible a carbapenems, era sensible también a micacina, entonces no sabemos qué sensibilidad tenía, le pusimos los dos. En este momento de desescalada, cuando yo tengo el cultivo, que lo vamos a ver en la diapo siguiente, tengo que acomodar y pasar quizás de monoterapia, de terapia combinada a monoterapia. Y si está mejor, el paciente ya evoluciona bien, inclusive puedo pasar de vía endovenosa a vía oral. Todo eso lo tenemos que hacer cuanto antes. En nuestro paciente nos llega un aislamiento en el aspirado traqueal y en los hemocultivos con una Escherichia coli sensible a cefotaxima. Por lo tanto, lo que hicimos, ya estábamos en el día 3, ya recibió 3 días de amicacina, 3 días de meropenem, lo que se propone ahí es suspender la amicacina porque con la monoterapia yo ya sé que es suficiente, descalo el meropenem porque es sensible a cefota, es sensible a céfalos de tercera, sabemos que puedo bajar a un espectro mucho más reducido, apuntando más finito y que no genera tanto impacto en la resistencia.
y de esa manera disminuye el daño ecológico y la presión selectiva de resistencia. El paso 4, o sea, acuérdense, 1, diagnóstico microbiológico, 2, tratamiento empírico, 3, de escalo, y el 4, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? La duración es una forma segura y factible de disminuir la presión antibiótica. Las guías de práctica clínica sugieren entre 7 a 10 días para sepsis o shock séptico. Todo depende del paciente. Por supuesto, en los pacientes críticos tenemos que estar al lado de la cama, al lado del terapista, tratar de participar en las revistas de sala o en los pases de sala para evaluar al paciente diariamente. Pero lo ideal, cada vez sabemos que shorter is better, que claramente el tratamiento más corto en la mayoría de los casos es mejor y disminuye la presión de selección de resistencia, con lo cual tenemos que tratar de acortar el antibiótico lo más posible. Para infecciones específicas como la neumonía asociada a ventilación mecánica pueden ser de 8 días, si es causada por bacilos gram negativos no fermentadores, por ejemplo, la aeruginosa o Baumannii, podría requerir 14 días en algunos casos puntuales. La mayoría de los trabajos hoy dicen que entre 7 a 10 días puede ser, es completamente efectiva y no es inferior. Estos 14 días todavía en algunas guías lo discuten e incluso en algunas guías de práctica clínica están puestos así, pero cada vez hay más trabajos que demuestran que entre 7 y 10 días es más que suficiente, y en esta neumonía como en la nuestra, por una Escherichia coli, con 8 días o 7 u 8 días es más que suficiente si el paciente responde al tratamiento y esté estable. Entonces, el paciente evolucionó, le suspendimos el tratamiento y evolucionó bien. ¿Qué tenemos que hacer con cada caso? Hacer una revisión del caso una vez que finalizó este caso y hacer una retroalimentación a todo el equipo, ¿sí? Inclusive, esa retroalimentación no solo tiene que ser retrospectiva, sino también hacerla prospectiva. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en el momento en el que estamos, tratar de participar los integrantes del PROA de los pases de sala o de las revistas de sala. ¿Por qué? Porque se prescribe de esa manera en tiempo real. En ese mismo momento le podemos decir, no, descalemos, no suspendamos, a ver cuántos días vamos, ya mismo suspendamos el antibiótico, lo suspendemos en ese momento. Esa auditoría con retroalimentación permite la optimización en tiempo real y ofrece una oportunidad para la educación personalizada del prescriptor. Nos ha pasado muchísimas veces que el terapista y en el pase de sala de la unidad de terapia intensiva es súper enriquecedor, porque nosotros miramos, por ahí yo soy infectóloga, y mi mirada quizás es distinta seguramente a la de los especialistas en terapia intensiva. Entonces es una aprendizaje y un intercambio de conocimientos y de experiencias que es súper enriquecedor para todos. Si está el farmacéutico con más razón, si está el enfermero en control de infecciones también. O sea, entre todos vamos a hacer que cada pase de sala sea realmente un momento de educación personalizada de cada uno de los prescriptores y de cada uno de los miembros que estamos en ese pase. Es una estrategia muy aceptada y aprovechada por todo el equipo de salud, ya que mantiene además la autonomía del prescriptor. ¿Qué quiere decir eso? Al yo restringirle por ahí, cuando utilizamos la metodología restrictiva, el médico no puede indicar sin que yo se lo autorice, pero no tengo esa chance de discutirlo con el médico. Por ahí yo creo que no es necesario como infectólogo, pero quizá no estoy viendo al todo, quizás este paciente no lo conozco bien o quizá no me lo comentaron bien. Entonces, es necesaria esa actividad prospectiva para cuando yo le diga al médico por ahí, no, yo suspendería o cambiaría. Nos pasa un montón de veces que los terapistas nos dicen, no, pero mira, no estamos teniendo en cuenta esto, mira, acuérdate que hay un cultivo previo que apareció por acá, y toda esa discusión súper enriquecedora que se da en los pases de sala nos sirven para poder ofrecerle un mejor tratamiento a ese paciente. Entonces, el equipo PROA multidisciplinario en la terapia y en los pacientes inmunodeprimidos es fundamental. El equipo multidisciplinario es fundamental. Ni el equipo PROA solo puede tratar a estos pacientes, ni los médicos tratantes pueden tratar solo a estos pacientes. Realmente se necesita de una conjunción que hace un especialista en enfermedades infecciosas para ser del líder del equipo, para establecer guías, un farmacéutico clínico que nos evalúe la farmacocinética y la farmacodinámica, que veamos los costos, revisemos los casos, el microbiólogo con los aportes de la resistencia y los antimicrobianas y la representación de los especialistas en terapia intensiva. Todos ellos hacen un gran equipo para poder mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Las terapias intensivas y las unidades de inmunodeprimidos, como las unidades, por ejemplo, de trasplantados,
son áreas de máxima prioridad para los PROA, ya que, primero que el tratamiento empírico inicial tiene un impacto altísimo en la mortalidad de estos pacientes, con lo cual tenemos que tener esas guías escritas para poder disminuir esa mortalidad. Y segundo, que como se utilizan muchísimos antibióticos en estos dos grandes grupos, en cuidados críticos y en inmunodeprimidos, generamos una presión de resistencia en nuestra terapia o en nuestra unidad o en nuestra institución, que si no lo hacemos adecuadamente, cada vez vamos a tener problemas más grandes con la resistencia. Con lo cual es súper importante poder medir los resultados de lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Necesitamos medir y monitorizar para todos los resultados de las medidas que vamos tomando, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos indicadores básicos recomendados como el consumo de antimicrobianos por dosis diaria definida o dosis diaria total por cada 100 estancias, la tasa de desescalamiento, o sea, de los escalamientos realizados y total de tratamientos empíricos indicados. Podemos ver el patrón de resistencia, podemos también medir un poco mortalidad asociada a estos gérmenes multiresistentes de acuerdo al inicio del tratamiento empírico. Hay un montón de indicadores que podemos ir haciendo. Es súper importante que esta información la vayamos realizando esta información la vayamos analizando y monitorizando en forma permanente para poder hacerle una devolución al equipo de la terapia intensiva y entienda cuál es la importancia de nuestra presencia en los pases de sala. Y este es un mensaje final y un llamado a la acción que tenemos que trabajar siempre con la dirección y con la gerencia de la institución para que fomentara que se asignen recursos humanos y financieros para el PROA, con todo el impacto que eso tiene. En entornos con recursos limitados o disminuidos, hay que priorizar lo sencillo y lo factible. O sea, por ahí no irnos a los métodos de diagnóstico rápido si no lo vamos a tener, pero sí contar mínimamente con personal o profesionales capacitados en PROA y que armen equipos de discusión. El uso prudente de antibióticos es una necesidad inaplazable y una responsabilidad en salud pública, ya que tiene un impacto tremendo en la salud de la población. Los PROA son instrumentos esenciales que logran el objetivo de no fallarle al paciente, ¿sí? De tener un tratamiento antibiótico apropiado de acuerdo a la patología del paciente y que los antibióticos no se utilizan donde no son necesarios. Y esto me gustó una pequeña analogía de lo que es manejar por ahí un PRO en una terapia intensiva. Es como gestionar el tráfico de una autopista crítica. Esto lo leí y me pareció que estaba muy interesante. Es como una autopista con una hora pico, el shock séptico exige que la respuesta inicial, la terapia empírica, sea de amplio espectro. Es como abrir todos los canales de la autopista para que pasen rápidamente los autos y para evitar un colapso. De golpe se nos llenó, tenemos que abrir más canales para que los autos pasen. Sin embargo, si es que no instalamos sistemas de semáforos, de auditoría, como el diagnóstico microbiológico rápido y de escalada de los antibióticos, tan pronto como van llegando los resultados de los cultivos, este tráfico amplio se empieza a estancar. O sea, todos estos autos que pasaron, por más que yo abra, se van a empezar a estancar en algún momento y van a provocar accidentes, por ejemplo, que sería la toxicidad o el daño que usa el antibiótico. Y lo que es peor, deterioro la carretera, van produciendo resistencia antimicrobiana. Para los autos que vienen atrás, se van a encontrar llenos de pozos, van a tener más accidentes y vamos a favorecer que los pacientes ahí o los autos ahí tengan mayores complicaciones, ¿sí? Entonces, el PROA garantiza que una vez superada la urgencia inicial que le pongo el tratamiento empírico, le pongo todas las otras herramientas al tránsito para evitar que esto genere accidentes, que esto genere roturas en la ruta y que favorezca a que los pacientes o los autos puedan fluir resolviendo la urgencia inicial con estrategias que puedan ser seguras y sostenibles a largo plazo. Bueno, espero que les haya gustado, ese era como un mensaje final, como para que tratemos de hacer alguna analogía con lo que nos pasa y con la realidad, que simplemente necesitamos resolver algo urgente, pero esa resolución, si yo no después no mido, no genero adaptaciones a la realidad, va a generar más problemas, con lo cual tengo que ir modificando y evaluando la situación diariamente. Bueno, por una cuestión de tiempo, los saludo, espero que les sea de utilidad esta charla. Hay muchísimas guías que yo después les voy a pasar todas las guías en las que basamos estas clases. Cada vez hay más guías sobre PROA, lo cual realmente me alegra. En todos los países se están escribiendo muchas cosas sobre los programas de optimización y creo que tenemos que implementarlo. Muchas gracias a todos.